Buenos días a todos. Agradecemos su presencia a toda la audiencia en este primer día del quinto Congreso del Centro de Ciencias Agropecuarias. Agradecemos a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y al doctor Luis Fernando Cisneros Guzmán, decano del Centro de Ciencias Agropecuarias. El día de hoy tenemos el agrado presencia de el doctor Ricardo Cruz Vázquez, quien les compartiré un poco de su reseña académica. Él es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias con especialidad en parasitología animal por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y doctor en Ciencias Veterinarias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 2. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro numerario de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios y miembro numerario de la Academia Veterinaria Mexicana y miembro de la American Society of Parasitologists. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, en donde ha desempeñado diferentes funciones de docencia a nivel de pregrado y posgrado, así como en la investigación. Ha desempeñado diversos puestos académicos administrativos en esta institución, como subdirector y jefe de departamento académico, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación y coordinador de la Maestría en Ciencias en Biotecnología Agropecuaria, entre algunas otras actividades. Su formación sus trabajos se enfocan en la formación de comunidad científica e investigación. Se han dedicado al estudio de la epidemiología y control no químico de diferentes enfermedades causadas por parásitos en los animales domésticos, entre ellos las provocadas por ectoparásitos, principalmente por moscas hematófagas que afectan al ganado bovino, garrapata del ganado, garrapata del perro, así como el estudio de la epidemiología de la neosporosis y la toxoplasmosis en animales domésticos y silvestres. El día de hoy nos estará compartiendo información con un tema titulado Toxoplasma gondii y los gatos, un problema de salud pública. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedo la palabra para escuchar la aportación que tiene para nosotros. Muchas gracias, doctora, muy amable por la presentación. Buenos días a toda la audiencia. Agradezco el favor de su atención y vamos a iniciar entonces esta plática. Bueno, en esta ocasión titulé la plática Toxoplasma gondii y los gatos, un problema de salud pública. Vamos a revisar someramente la situación entonces de este parásito protozoario y su relación con los gatos. Uy, Dios mío, no avanza la presentación. Ah, ya. Ok. Ahí está, ya, disculpe, bueno, la toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria producida por el protozoario llamado Toxoplasma gondii. En esta lámina nosotros podemos observar tres de las formas con las cuales el parásito tiene contacto con el huésped. Las formas intracelulares, de izquierda a derecha, el taquizoito, el bradizoito y el esporozoito. A la derecha arriba los quistes que son excretados por heces y abajo los quistes tisulares, que son los principales actores en este problema. Bueno, la toxoplasmosis puede afectar a cualquier mamífero, incluyendo al ser humano, aves u organismos acuáticos. Es decir, que este parásito, además de ser cosmopolita, es decir, que está presente en cualquier lugar del mundo, puede afectar a cualquier animal de sangre caliente y también a los que no son de sangre caliente, como algunos organismos como anfibios y lagartijas y todo esto. En todos lados
Prácticamente cualquier animal puede estar parasitado por Toxoplasma gondii. Produce una infección generalizada, aunque solo en un bajo porcentaje de individuos se presentan signos clínicos. Esta es una característica también notable del parásito. Pocas veces vamos a encontrar signos clínicos, es decir, que nuestros perros, nuestros gatos y otros animales domésticos difícilmente nos van a mostrar algún signo clínico. Sin embargo, pueden producir aborto espontáneo, daños severos a los fetos o recién nacidos y afectaciones psiquiátricas en humanos. Estos daños son para cualquiera de sus huéspedes, es decir, una cabra, un perro, un caballo, una persona, y puede tener aborto espontáneo, pueden estar afectados los productos y en el caso de los humanos puede haber afectaciones psiquiátricas. Y en los animales domésticos causa, como decíamos, abortos y pérdidas neonatales que generalmente se confunden con otras enfermedades que provocan aborto. Entonces, el gato doméstico es el malo de la película, ¿sí? Felis catus, así como cualquier felino silvestre, cualquiera de la familia Felidae puede ser huésped definitivo de este parásito. Sin embargo, el gato, ¿sí?, es el más importante. Cualquiera de estos huéspedes pueden producir las formas infectantes. Aquí nosotros estamos viendo a la derecha la imagen donde está el gato consumiendo un ratón. Y en él se va a producir el ciclo entérico con la producción de oquistes que son excretados con las heces fecales. Hay que recordar que todos los felinos son primordialmente carnívoros, de manera de que, como vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, en el ciclo biológico de Toxoplasma gondii es bastante flexible y bastante completo, lo cual le permite mantenerse en la naturaleza sin ningún problema. Y también las medidas de prevención y control de esta parasitosis se complican en la medida que tiene todas estas alternativas para mantenerse y transmitirse en el medio ambiente. Aquí tenemos nosotros esta lámina en donde se muestra el ciclo biológico de Toxoplasma gondii desde el punto de vista de una zoonosis. Al afectar entonces al ser humano se convierte en una zoonosis importante, un problema de salud pública, y ahí tenemos arriba el gato, en donde se lleva a cabo, como decíamos, el ciclo entérico, con la producción de oquistes que salen por las heces fecales. A partir de ahí, el individuo, el mismo gato, se puede infectar con heces fecales y le va a pasar lo mismo que a cualquiera de los huéspedes intermediarios. Los huéspedes intermediarios, en este caso tenemos en el primer nivel y en el segundo a los animales domésticos, borregos, aves, conejos, cerdos, ganado bovino y fauna silvestre, ¿sí? Van entonces a través de la contaminación con estas heces fecales del alimento, de la pastura y del agua, van a poder ingerir estos oquistes que esporulan en el medio ambiente después de unos cuantos días con condiciones de temperatura y humedad adecuados. Los van a ingerir y en ellos se va a producir el ciclo tisular. Por eso tenemos aquí al centro una figura de un músculo con un quiste, como el que vimos en la primera diapositiva, ¿sí? Y ahí se va a quedar este quiste esperando que en algún momento el mismo gato consuma este quiste a través de la cacería, del consumo de carne fresca, y se repita el ciclo biológico. De manera de que, gracias a esta característica de los huéspedes intermediarios, la carne de los animales domésticos y eventualmente de los silvestres se vuelve en un factor de riesgo para contraer la infección por Toxoplasma gondii, ya que estos quistes tisulares pueden ser también ingeridos por el ser humano cuando se consume carne mal cocida, y entonces en ellos se puede producir el ciclo tisular como en cualquier otro huésped intermediario. El humano también se va a contaminar a través de la ingestión de oquistes presentes en el suelo o en las frutas y verduras que son regadas con aguas negras o con aguas en donde haya presencia de oquistes del gato, o si el gato anduvo en los campos de cultivo y ahí excretó, y en el agua de bebida también, y entonces puede infectarse el ser humano, en donde además hay transmisión transplacentaria.
En este cuadro nosotros podemos ver lo que mencionamos hace un momento con un poco más de detenimiento. Les decía yo que el malo de la toxoplasmosis es el gato y todos los felinos. En las sociedades urbanas en las que vivimos la mayoría de nosotros, igual que en las sociedades rurales, la presencia de los gatos es muy común, la convivencia con los mismos es muy común. Entonces, todos los felinos, entre ellos nuestro gato, ¿no? Van a poder infectarse principalmente a través de los quistes tisulares que ingieren mediante la cacería de presas vivas, particularmente los ratones. Recordemos, no lo mencioné al principio, pero el nombre del parásito se debe a que fue identificado por primera vez en un ratón que llevaba este nombre de Gons, ¿sí? Entonces, los gatos acostumbran cazar, es un hábito natural en ellos, y consumen el ratón fresco, ¿sí? La carne fresca. Y también, pues como son carnívoros, cualquier otra carne fresca que les ofrezcamos, también la van a consumir. Les gustan los ratones, les gustan los pájaros, ¿sí? Y cualquier otra cosa que puedan consumir de carne fresca. De manera que así es como se infectan primordialmente, a través de la ingestión de quistes tisulares. Pero decíamos hace un rato que también puede ingerir o quistes que estén presentes en el suelo, o en el agua o en el alimento que están consumiendo, y pueden desarrollar el ciclo tisular. En el caso del ciclo entérico, que es el que nos interesa porque es el que propaga las formas infectantes en el medio ambiente, entonces ingiere el quiste tisular, se va al tracto digestivo, y como veíamos acá en esta diapositiva, ¿sí? Una vez que lo ingiere, en el intestino delgado se va a liberar el parásito y es intracelular, de manera de que va a entrar a las células enteroepiteliales y ahí va a empezar a reproducirse por fisión binaria, ¿sí? Y finalmente tiene la reproducción sexual y va a producir los oquistes que estábamos mencionando hace un ratito, ¿sí? Oquistes que son excretados a través de las heces. Estos oquistes, repetimos, se van al suelo, incluyendo los areneros, las cajas de arena, en donde los ponemos nosotros para que defequen cuando los tenemos domiciliados, las áreas de jardinería, cuando los dejamos salir a estos lugares, ¿sí? Y eventualmente puede tener contacto con frutas y vegetales. Cuando los gatos están en ambientes rurales, pues van a ir a excretar en donde más se les antoje y de esta manera pueden diseminar los oquistes en un momento determinado, ¿sí? Recordemos después que el medio ambiente también ayuda a la diseminación de los oquistes. Las lluvias pueden provocar el escurrimiento de los oquistes hacia otras áreas, incluyendo los medios acuáticos. Y estos mismos oquistes pueden entonces caer en huéspedes accidentales como organismos acuáticos y marinos, incluyendo aves, ¿sí? Que van a estar entonces infectados con quistes tisulares que pueden ser consumidos por los felinos, y también los humanos pueden ingerir los tejidos con quistes. Recordemos que hay actividades que ahora acostumbramos, como son la cacería de venados y de algunas otras presas, y después si se consume la carne mal cocida o cruda, los seres humanos podríamos también ingerir quistes tisulares de estos organismos de fauna silvestre o de huéspedes accidentales. También los humanos se van a exponer a los oquistes, como mencionamos hace un momento, por la contaminación del suelo, de los areneros o en el jardín o en el ambiente donde están conviviendo con los gatos, ¿sí? Y los huéspedes intermediarios, que son todos, en este caso todos los animales domésticos, también se van a contaminar por la ingestión de los oquistes que están presentes en el suelo, en el agua de bebida, en las pasturas, en los alimentos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos gatos en los ranchos, en las explotaciones de traspatio, en nuestro jardín, etcétera, pues ellos van a ir sembrando estos oquistes y van a ser entonces los responsables, los oquistes de la infección en los seres humanos. Y recordemos que en todos los casos podemos tener infección transplacentaria,
Es decir, que el feto puede ser infectado con una madre que posea estos quistes tisulares, los cuales son reactivados durante el embarazo. Y en los seres humanos es particularmente importante si la primoinfección sucede durante el primer trimestre del embarazo, pues el resultado de la infección puede ser fatal, no solamente provocar el aborto espontáneo, sino si el producto no es abortado, pueden nacer con diferentes padecimientos en el sistema nervioso. Y en nuestros animales domésticos también existe esta infección transplacentaria, de manera de que es lo mismo, si no abortan, las crías pueden nacer con algún trastorno y morir pronto, tener muerte neonatal o quedar infectados de manera persistente. Bueno, entonces recordemos que los gatos son animales de hábitos nocturnos, cazadores, son muy prolíficos, presentan celo todo el año y su gestación dura 63 días en promedio y tienen camadas de hasta 8 crías por gestación. Es decir que tenemos un animal doméstico que tiene amplias capacidades para reproducirse y que tiene esta característica de cazar ratones y aves y de consumir cualquier otro despojo crudo al que pueda tener acceso. Entonces, tenemos también el hecho de que las sociedades urbanas en los últimos años han incrementado la tenencia de estos animales como compañía y no siempre con los cuidados que vamos a comentar más adelante, de forma que nuestros gatos son un nido potencial de Toxoplasma gondii. Entonces, ¿qué conocemos acerca de la situación de la infección en los gatos y felinos silvestres a nivel global y en México? Es decir, le estamos ahorita achacando al gato este papel preponderante en la diseminación de oquistes de Toxoplasma gondii, la contaminación del ambiente en el que viven y por lo tanto el riesgo que esto significa para que se infecten todos los animales domésticos y silvestres y además las personas. Entonces, ¿cómo está la situación con estos animales? Pues bueno, esta lámina que tomamos de una revisión de literatura nos muestra cómo se encuentra la seroprevalencia, es decir, la frecuencia de anticuerpos antitoxoplasma gondii específicos determinados por inmunofluorescencia indirecta o prueba de ELISA o aglutinación en látex o alguna otra prueba serológica. La presencia entonces de anticuerpos que indicaría que el sujeto del que se toma la muestra ha tenido contacto con el parásito, generado una respuesta inmune específica, aunque esto no quisiera decir que va a sufrir o que está sufriendo la enfermedad de manera clínica. Se tendría que titular el suero y sumarlo a un cuadro clínico para determinar que el gato o el felino silvestre están sufriendo clínicamente la toxoplasmosis, cuestión que, como decía yo hace un momento, es poco frecuente, ¿sí? La presentación de toxoplasmosis clínica. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo el mapa del continente americano y nosotros vemos que de Centroamérica hasta arriba se tiene calculado un promedio en base a la literatura que revisó esta persona, de un 35% de animales positivos a la presencia de anticuerpos a Toxoplasma gondii, en el caso de los gatos, y un 45% en el caso de los felinos silvestres. Para Sudamérica es 37% para los gatos y 66% para los felinos salvajes. ¿Sí? Como vemos aquí, es más alta en los felinos salvajes. Esto tendría que ver con sus hábitos de alimentación, que son preponderantes, ¿no? Son básicamente a través de la cacería y el consumo entonces de la carne fresca, que eventualmente podría tener estos quistes, ¿sí? Animales que se infectaron a través de la contaminación que hace el mismo felino silvestre, probablemente, ¿sí? Y en los gatos tiende a ser un poquito menor. En el caso de Europa, 43% y 67% en los felinos silvestres. Para Asia, 27% y 67%.
En África, 51 y 74%, más alto que en los otros continentes. Y en el caso de Australia y las islas de Oceanía, un 52% en los gatos domésticos, y no hay datos de felinos silvestres. En general, para los gatos domésticos se reconoce una seroprevalencia de la enfermedad del 51%, en un rango del 45 al 57%. Es decir que al menos la mitad de los gatos a nivel mundial tienen anticuerpos, es decir, han estado en contacto con el parásito y eventualmente en cualquier momento de su vida pueden excretar oquistes a través de sus heces fecales. ¿Qué pasa en el caso de los oquistes en las heces fecales? Porque el dato anterior nos dice cómo está la presencia de anticuerpos, el contacto con el parásito y el levantar una respuesta inmune. En este caso son los oquistes. Es más difícil determinar la frecuencia de oquistes que determinar la presencia de anticuerpos. Bueno, de por sí determinar cualquiera de las dos cosas en gatos y en felinos silvestres es complicado. Bueno, en el caso de los oquistes, como vemos aquí en el mapa, los tenemos determinados en gatos domésticos y en felinos salvajes también. Y bueno, aquí hay una diversidad más amplia. Llama la atención que no, en esta revisión no hay reportes en lo que sería Asia, y sí, Asia Mayor, que le dicen así. Y acá en el continente americano, que es lo que más nos interesa a nosotros, de acuerdo a los datos de esta revisión de literatura, pues tendríamos frecuencia de animales positivos a oquistes en heces fecales determinadas a través de un coproparasitoscópico, pues entre el 2, dice aquí que menor del 2% para el caso de Estados Unidos y Canadá. En México estaría entre el 2 al 5%, pero les aclaro que esto es en base a la revisión que hizo esta persona. Adelante vamos a ver los datos de los estudios que tenemos en México, que no necesariamente nos dicen que estamos en un nivel tan bajo de animales positivos a oquistes en heces. Y llama la atención que para Sudamérica, particularmente ahí en Brasil, en la Amazonia, pues el número de animales con oquistes es más fuerte. Y en el caso de los felinos silvestres en México, los tenemos entre el 10 y el 25%. Hay pocos estudios, ¿sí? Pero ese es el valor que tenemos reportado en esta revisión de literatura. Y por acá, en el caso del continente africano, Europa, Asia y Australia, pues ya ven ustedes ahí, los colores van variando, ¿verdad? Pero aparentemente solo en pocos casos tenemos arriba del 25%, que en el continente americano marca Colombia, y en Asia a la India. Entonces, también tenemos un buen número de animales positivos a oquistes. ¿Cuál es el problema de la determinación de oquistes en heces? Que los gatos no están excretando constantemente oquistes en las heces fecales. Los van a excretar cuando tengan contacto con una dosis suficiente del parásito a través de la ingestión de los quistes tisulares, y va a excretar después de algunos días y después ya no lo va a hacer. No es constante. ¿De acuerdo? Entonces, durante su vida pueden tener una o dos infecciones, y si tienes suerte de pescar al animal cuando tiene esta excreción de oquistes, pues entonces lo reportas, y si no, pues los tienes que reportar como negativos. Entonces, ¿qué pasa con la toxoplasmosis en nuestro país, en México? La doctora Hernández Cortázar, que trabaja en la península de Yucatán, publicó este estudio en el año 2015 y nos refiere que la seroprevalencia en la población general, en los seres humanos, es del 15 al 50%. Estamos hablando de que la toxoplasmosis es un problema de salud pública, una zoonosis. Pues bueno, el rango es bastante amplio, del 15 al 50%, y aquí nos marca que en regiones áridas va a ser menor que en las regiones tropicales. La mayoría de los trabajos a nivel mundial mencionan que en las regiones más húmedas y de temperatura más cálida, los oquistes del parásito encuentran mejores condiciones para esporular en el medio ambiente y para sobrevivir
durante más tiempo, de manera de que serían un factor de riesgo más permanente en estas regiones, y eso implicaría que las personas tendrían más oportunidad de infectarse, y por eso la seroprevalencia sería del 64% en las regiones tropicales de México, básicamente el sureste. Y en cambio en las zonas áridas, como aquí del centro norte del país para arriba, nada más se reporta el 13%, y tendría que ver con lo mismo. Con el clima seco y la alta radiación solar, los oquistes deben de sobrevivir menos. Sin embargo, no es una regla, ¿no? Mujeres con aborto espontáneo, 44%. Es decir, va la señora, aborta, se hace un diagnóstico de qué pasó, por qué motivo abortó la persona, se corre la prueba de toxoplasmosis y encontraron 44% de mujeres con aborto espontáneo seropositivas, lo cual es bastante grave, ¿sí? En el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México tienen un área de clínica y de investigación dedicada exclusivamente a la toxoplasmosis en los seres humanos. De ahí la importancia. Y en dueños de gatos, se hizo un estudio con dueños de gatos, y 64% de los dueños de gatos, los que tienen gatos en su casa, les ponen areneros, los acarician y duermen con ellos, 64%, ¿no?, fueron seropositivos, y los gatos, el 70%. ¿Sí? Esto quiere decir que los gatos que tenemos de compañía se infectan y nosotros nos infectamos también, ¿sí? Seguramente no solo por comer eventualmente carne mal cocida, sino por los oquistes que estos gatos están diseminando en las cajas de arena o en las áreas de jardín que tenemos en la casa. En las áreas rurales, esta prevalencia de anticuerpos es del 30 al 45%, es decir, que la población rural está más expuesta a los oquistes excretados por los gatos y los felinos silvestres, ¿sí? Pero básicamente por gatos. Y en las áreas urbanas del 15 al 28%. Es decir, que este dato anterior de los dueños de gatos, bueno, se diluye un poco a la hora que manejamos todo el área urbana, ¿sí? Y muy importante esto último, los enfermos mentales, pacientes psiquiátricos con enfermedades diagnosticadas, 38% de ellos son seropositivos a Toxoplasma gondii, ¿sí? Entonces, no siempre los problemas mentales van a estar relacionados con ciertas patologías, sino que también puede estar implicado en los quistes tisulares provocados por Toxoplasma gondii. Ha disminuido, por ejemplo, los casos de cisticercosis en los seres humanos, pero en el caso de toxoplasma, estos no se han disminuido y seguimos teniendo ese problema. Entonces, mucha gente con enfermedad mental puede tener origen su problema por Toxoplasma gondii. En inmunocomprometidos, 28% aparecen como seropositivos. Y esto es comprensible, el parásito aprovecha, ¿sí?, para instalarse en un sujeto inmunocomprometido, ¿sí? Esto es muy común en gatos que están sometidos a tratamientos con cortisona, que se pueden presentar también una alta prevalencia de anticuerpos. Y en los recién nacidos, 3%. Esto quiere decir que más bien el daño va a ser sobre el feto y provocar el aborto espontáneo, y los que nacen, pocos tienen este problema, pero esos pocos tienen enfermedades o signos muy, muy fuertes en el sistema nervioso. Bueno, ¿y qué pasa con nuestros animales aquí en México? De acuerdo también con esta revisión de la doctora Hernández Cortázar, ¿sí?, en lo que ella revisó de literatura publicada en México, obviamente en revistas de buena difusión, en aves de traspatio, en gallinas de traspatio, 25% de animales seropositivos al parásito. En pollo de engorda nada más el 5%. Esto es interesante, decir, los pollos que están en las galeras comerciales, que están muy bien cuidados, que están muy bien aislados,
las posibilidades de que sean positivos a Toxoplasma gondii son muy bajas, muy bajas. La vía de contaminación seguramente debe de ser el agua de bebida, ¿sí? Pero es muy bajo el pollo de engorda. En cambio, en las gallinas de traspatio, las que andan ahí en los corrales y que conviven con otros animales y que pastorean, pues 25%. A nivel nacional, ¿eh? En los gatos, 21 a 71%. Este dato contrasta con el que mencionaba la revisión a nivel global, en donde nos situaba pues, como en el 30 y tantos %. A lo mejor el promedio es correcto, sí, pero podemos llegar hasta el 71%. Y ya veíamos que en los gatos también en porcentajes altos, en los gatos que se mostraron en la lámina anterior. En el caso de los perros, que difícilmente presentan toxoplasmosis clínica, sin embargo son buenos centinelas de la contaminación por oquistes, llega a ser hasta del 60% de la seroprevalencia. Y en los cerdos de granja, 2.1%, sería un caso similar al del pollo de engorda. Y en los cerdos de traspatio, 40%. Los cerdos son muy susceptibles a Toxoplasma gondii, provoca abortos Toxoplasma gondii con mucha frecuencia en los cerdos, y los de traspatio 40%, más aquellos que salen a pastorear, y esto es muy común en las zonas tropicales, y que los cerdos salgan a pastorear. En el caso de las ovejas, 15 a 23%, las cabras 18 a 32%, y los caballos nada más 7.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos graves problemas de animales seropositivos a Toxoplasma gondii. Eventualmente, quistes tisulares en su carne, y eventualmente, si consumimos carne mal cocida o cruda, la posibilidad de quedar infectados, ¿sí? En el caso del huevo, no hay evidencia de que se transmita a través del huevo, ¿eh? Correcto. Y ahora ya vimos a los huéspedes intermediarios. ¿Y qué pasa con los gatos? Y nos centramos en los gatos otra vez porque son el grupo más abundante con el que tenemos contacto nosotros y nuestros animales domésticos, y eventualmente también los silvestres, ¿sí? Entonces, en gatos de compañía tenemos tres estratos, diría yo, de tres segmentos de población de gatos, ¿sí? Hay una tendencia a la alza en las áreas urbanas, con tenencia responsable y sin tenencia responsable. Es decir, yo me compro un gato, me regalan un gato, recojo un gato de la calle, chiquitos, ¿verdad? Y lo puedo tener bien controlado, ¿sí? Bien atendido, o nada más lo llevo, a veces ni le doy de comer, y entonces el gato se sale a buscar de comer, ¿verdad? Entonces vive conmigo, pero nada más llega en las mañanas a dormir después de la parranda que se corre todas las noches, ¿sí? Machos y hembras. Después tenemos el otro segmento, que son los gatos callejeros. Los gatos defecan millones de toneladas al año de excremento. Entonces hay estudios que indican que en el suelo pueden haber 4.500 oquistes por metro cuadrado, con el 1% de gatos infectados activos, ¿sí? Entonces calculen ustedes nada más, ¿sí?, la cantidad de oquistes que tenemos en el medio ambiente. Y cuando dejamos a estos gatos libres de que defequen por todos lados. Y tenemos el tercer segmento, que son los gatos ferales o asilvestrados, que son estos gatos que la gente suelta después de cierto tiempo, ya no los quiere, se cambian de casa, el gato se queda, ellos se van, y el gato se fue de vago. El gato los mismos dueños lo suben al vehículo y lo llevan lejos de la casa para que tenga su vida por allá libre, o se lo regalan a alguien en una de las comunidades rurales con las que tengan contacto, o se los llevan al rancho de su primo, ¿sí? Y por ahí quedan los gatos a volverse silvestres, por eso se llama que son asilvestrados, ¿sí? O los gatos ferales, que son los que no tienen dueño y andan por todos lados. Entonces, estos también son un segmento muy importante, ¿sí? Se dice que el consumo de un roedor infectado por día puede producir una seroprevalencia de 52% en los gatos. Y los oquistes
de los que hablábamos hace un rato pueden ser viables por semanas o meses, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces tenemos, como decíamos hace rato, una bomba de tiempo, pero no de tiempo, es una bomba que se está dispersando a cada minuto a través de las heces fecales de estos gatos. Y el riesgo que tiene entonces para el ser humano. Y bueno, ¿qué se conoce de la toxoplasmosis en animales domésticos en Aguascalientes? La institución y el grupo con el que trabajo en el Tecnológico del Llano nos hemos dedicado a estudiar desde hace unos 6, 7 años para acá la frecuencia de animales seropositivos de diferentes especies. Entonces, aquí tenemos un mapa del estado de Aguascalientes. Los puntitos verdes son los lugares en donde se encontraban aves silvestres, en donde se encontraban aves silvestres, silvestres, no, perdón, aves de traspatio, ¿sí? Como ven, el estudio tiene bien repartido el número de granjas, permítanme, ¿sí? Ajá. Un momentito, por favor. Sí, ok. Bueno, entonces, la prevalencia que encontramos en gallinas rurales, ¿sí?, fue del 67%. ¿Sí? 67% de las gallinas de traspatio que estudiamos, que están repartidas ahí en el mapa, tuvieron anticuerpos anti-T. Gondy. Dice la literatura que las gallinas son buenos indicadores de la contaminación del suelo, porque por su hábito de pastoreo, de estar picando, buscando insectos o granos en el piso, cuando se les deja libres, pues entonces levantan todo y levantan oquistes, ¿sí? Las gallinas se infectan, ¿sí?, y generan quistes tisulares, pero la presencia de anticuerpos indica la contaminación del medio ambiente. Entonces, todos los municipios tuvieron animales positivos y 78% de las granjas fueron positivas, lo cual nos da una idea de la alta contaminación que tenemos en el medio rural. Ahora, ¿qué pasa con los perros rurales? Los perros también son un buen indicador. Sí pueden sufrir la toxoplasmosis clínica, no es muy común, pero también son buenos indicadores de la contaminación del suelo y del agua. En perros rurales encontramos una prevalencia de anticuerpos de 74%, más alta que en las gallinas. En los perros del centro de control, aquí en la ciudad de Aguascalientes, la prevalencia fue del 60%. Recordemos que ahí hay perros callejeros de zonas urbanas y suburbanas y algunos rechazados, ¿verdad?, entregados por sus dueños. 60%. Y en los perros mascota nos fuimos a las clínicas en donde la gente lleva a sus perros para su atención, y que son perros muy bien cuidados. Estuvimos en clínicas de diferentes puntos de la ciudad, las zonas que se consideran de más poder adquisitivo hasta zonas más populares, y ahí la prevalencia de anticuerpos fue nada más del 32%. Fíjense cómo varía el porcentaje de animales positivos dependiendo de los hábitos que tienen los perros y de los cuidados que se les dan, sobre todo los hábitos, los rurales, ¿sí?, que a veces no les dan de comer nada, sino que andan viendo qué cazan, pues tienen más prevalencia de anticuerpos, ¿sí? Hacen cacería también, cazan ratones, cazan ratas, cazan ardillones. Si viven asociados a un establo, van y consumen las placentas, ¿sí? Si están realizando sacrificio de traspatio de borregos o de cabras o de conejos, de lo que sea, van y se comen los despojos, y entonces tienen más prevalencia de anticuerpos, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con los callejeros. ¿Qué pasa con el ganado caprino? ¿Sí? Prevalencia de anticuerpos del 12.6%, 80% de los municipios positivos y 80% de las granjas tuvieron positivos, y no más allá del 60% de animales positivos. Esta es una prevalencia mucho menor. Esto habla de que los caprinos pueden ser menos susceptibles a la infección y de que a lo mejor hay un poco más de cuidado en el manejo que se hace con estos animales, pero yo diría que más bien es la susceptibilidad. Y tomamos un trabajito de novinos de los Altos Norte de Jalisco, en donde la prevalencia fue del 17.8, y tuvimos todas las granjas positivas a Toxoplasma gondii. Y también
hay un estudio del grupo sobre toxoplasmosis en cérvidos, ¿sí? Básicamente venado cola blanca, ciervo rojo y gamo, alojados en las UMAS de tipo intensivo, en algunas UMAS de tipo intensivo de aquí del estado, y se encontró una prevalencia de anticuerpos de 49%, 80% de las UMAS con animales positivos, hígado y corazón positivos a la presencia de ADN del parásito, y la presencia de ADN del parásito en sangre en el 76% de los animales. Las actividades de cacería, las actividades cinegéticas, ¿sí? Se han incrementado notablemente no nada más en México, en todo el mundo. En Estados Unidos es altísima la cantidad de venados que son sometidos a procesos de cacería cada año. Aquí en México también, sobre todo en el norte, ¿sí? En Coahuila y Tamaulipas, pero aquí también se paga una cantidad para cazar estos animales, y la carne pues se la llevan y se consume, y a veces se consume poco cocida, ¿sí? Y entonces estamos viendo que hay una amplia presencia de animales que tienen probablemente estos quistes tisulares y que pueden ser motivo de infección para los seres humanos. Y luego, todo lo que queda después de que desollan a los animales ahí en el campo, pues los perros o los gatos o quien ande por ahí va a llegar y se los come. Y si dejan el cadáver en el campo, pues olvídense, así los felinos silvestres, que no tenemos muchos en Aguascalientes, pero pueden llegar a ser también el consumo de estas piezas, y de manera que el ciclo biológico se cierra y se cierra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los seres humanos en Aguascalientes? Fíjense, en 1991, hace ya muchos años, ¿sí? Este doctor Martínez trabajaba ahí en la Autónoma de Aguascalientes, hizo este estudio en 599 personas de 5 a 55 años de edad, que incluían 150 mujeres embarazadas. Ahí está, 35.7 de las mujeres del medio urbano fueron positivas, 50% del medio rural y 19% de las embarazadas. Otra vez el medio rural, aguas, ¿sí? Otra vez las mujeres embarazadas. Y el doctor Alvarado Esquivel, un investigador del estado de Durango, hizo este estudio nada más con 338 mujeres embarazadas del área urbana que llegaban a los hospitales del sector salud, y tuvo 6.5% de positivas. Obviamente falta mucha información sobre lo que está sucediendo en los seres humanos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para prevenir y controlar a los gatos? O sea, el problema aquí son los gatos. Por eso decimos que es un problema de salud pública, y los gatos son los malos de la película. Hay que tener una tenencia responsable de los gatos de compañía. Hay que evitar que salgan de sus hogares. Acuérdense que hay que conocer bien el comportamiento de los gatos, y esto incluye que les gusta salirse de vagos, les gusta salirse de su casa en las noches, ¿sí? A la fiesta. Hay que evitar que salgan, y la esterilización de machos y de hembras ayuda a que el animal quiera quedarse en la casa y no salir a las pachangas. Hay que evitar que consuman carne y vísceras crudas, ¿sí? Igual que con los perros, ¿verdad? O sea, nos gusta darles carne cruda. A mucha gente le regalan los pellejos, los despojos, pues los restos que quedan en los cortes de las carnicerías, y se los dan crudos a sus animales. Hay que evitar que consuman carne y vísceras crudas, porque ahí pueden estar los quistes que van a provocar la salida de quistes por las heces fecales. Por lo tanto, hay que proporcionar alimento seco, es decir, las croquetas. Hay que evitar que defequen en los jardines, porque entonces en los jardines las personas se exponen al mover la tierra del jardín. Ya ven que rascan la tierra y luego cubren el excremento, entonces no sabes en dónde es que lo hicieron. Hay que evitar que pase esto, se seque el excremento, se deshace y se van a dispersar los oquistes por todos lados con ayuda del agua, con ayuda del viento. Y es mejor que usen cajas de arena, y estas hay que manejarlas con guantes, hay que darles un manejo adecuado, hay que cambiarlas con la regularidad que recomienden de acuerdo al material que lleve esta caja de arena, ¿sí?
hay que guardarlas en bolsas de plástico y tirarlas en el contenedor, y hay que utilizar guantes para que no eventualmente haya una infección de la mano a la boca. Hay que evitar hasta donde sea posible en los gatos que tenemos domiciliados la tendencia de cazar y consumir aves y roedores. Esto es difícil. En cuanto sale al jardín, si ve la posibilidad de agarrar a un pájaro, lo va a cazar. Si corre por ahí un ratoncito, lo va a perseguir y se lo va a comer. Y después tenemos el asunto de del control de los gatos ferales y callejeros. Entonces aquí hay una amplia discusión entre lo que puede opinar la autoridad sanitaria, lo que puede opinar algún segmento de los profesionales de la medicina veterinaria y lo que pueden opinar las personas que están viendo por el bienestar de los animales, ¿sí? Las asociaciones protectoras de animales. Entonces, hay posturas como la de la derecha, donde dice que soy un gato feral y tengo un mensaje para ti, es decir, ahí dice que no soy una amenaza para ti, ayuda al control de plagas de roedores e insectos, captúrame y regrésame a mi medio ambiente, ¿sí? Y por el otro lado, la otra postura, ¿sí? Que es los perros y los gatos callejeros deben ser recogidos por el municipio y sacrificados para evitar que sufran, y yo diría para evitar que sean diseminadores de enfermedades de carácter zoonótico, es decir, que puedan sufrir las personas. Y tenemos aquí la foto de los gatos asilvestrados que se vuelven muy agresivos, que se manejan en camadas y que, bueno, representan un riesgo sanitario para el ser humano, ¿eh? No nada más para ellos, sino también para el ser humano. Entonces, no es este el foro para discutir estas posturas, pero quedan a la reflexión. El hecho es que los gatos, ¿sí?, diseminan oquistes de Toxoplasma gondii, que es una zoonosis. Entonces, en los seres humanos, ¿qué se recomienda? No consumir carne cruda o mal cocida. Si van al restaurante de cortes y piden un corte al punto o término medio, es una carne mal cocida. Y ahí ya hay riesgo, ¿sí? Entonces tiene que estar bien cocida, ¿sí? También los salpicones, mucha gente es como con el ceviche, no, se tiene que cocer con fuego, ¿sí? Lavar frutas y verduras. Si poseen gatos, hacer una tenencia responsable, es decir, esterilizar tu gato, que no defeque donde sea, ¿sí? No darle de comer carne cruda, etc. Y muy importante, no usar a los gatos como medida de control de roedores. Esto es muy común en las áreas suburbanas y en las áreas rurales, pero también en las urbanas, que digan, pues ahora sí que yo tengo a los gatos para que me ayuden a controlar a los roedores, a las ratas y a los ratones. Entonces tengo 20 gatos en el establo de traspatio, ¿sí? Porque así no gasto en controlar roedores. Totalmente falso, ¿sí? O sea, la dinámica poblacional de los roedores es más alta que lo que pueden consumir los gatos, ¿sí? Y lo único que estamos propiciando es la diseminación de la enfermedad, es decir, la infección de los gatos y la eventual excreción de oquistes. Y la contaminación del suelo, como ya vimos en las láminas anteriores, en ambientes rurales tenemos un montón de animales seropositivos, lo que quiere decir que el suelo y el agua están contaminados con oquistes. Entonces, la toxoplasmosis, a mi juicio, es una zoonosis olvidada en nuestra sociedad, a pesar de que el parásito se encuentra ampliamente distribuido. El principal responsable del mantenimiento y transmisión de la infección es el gato doméstico, y cualquier medida de control de las poblaciones de gatos tendrá un efecto directo en la disminución de la frecuencia del parásito en el ambiente y en los huéspedes intermediarios. Entonces los invitamos a reflexionar sobre esto y a tomar cartas en el asunto en cuanto a que los gatos se manejen adecuadamente, ¿sí? Estos son mis datos y con esto doy por finalizada mi intervención. Exactamente nos quedarían 10 minutos para preguntas, si es que ustedes las tienen. Agradecemos al doctor Carlos y efectivamente agradecemos su alta participación en el chat y procederé a leer algunas de sus preguntas. Nos comenta
Pamela Rodríguez. ¿Cuál es la razón por la que la toxoplasmosis no se generan signos clínicos? Bueno, el gato es bastante resistente a la infección clínica. O sea, es tan larga su relación con el parásito que levanta una respuesta inmune bastante protectora, ¿sí?, a las infecciones naturales, de manera que solamente a mí me ha tocado ver casos de gatos con toxoplasmosis clínica cuando están inmunodeprimidos, ¿sí?, por algún tratamiento, o que están muy descuidados, ¿sí?, de esos gatos que se la pasan de vagos y no comen, a veces pueden tener signos clínicos, ¿sí? Pero es muy raro. Yo creo que es más bien por una resistencia producto del constante contacto con el parásito. Muy bien. Aquí tenemos otras preguntas de Atsiri Montserrat García Medina. ¿Cuánto tiempo vive el Toxoplasma gondii? Bueno, los zooquistes en el medio ambiente pueden durar hasta un año. Viables, sí. Se han hecho algunos estudios y condiciones adecuadas de humedad y temperatura, hasta un año pueden mantenerse en el medio ambiente y ser infectivos. Aquí hay otra pregunta de Atsiri Montserrat. ¿Qué órganos se afectan con el Toxoplasma gondii? ¿En los gatos o en los...? Bueno, miren, la plática no está enfocada a la toxoplasmosis clínica en gatos o en otros animales, ¿sí? Pero en los gatos el principal signo es una linfadenitis en forma de rosario en todo el cuello, ¿sí? Y está afectado el hígado y el riñón. En los animales domésticos, los que tenemos en las granjas, generalmente la afección es sobre el aparato reproductor en las hembras gestantes, que provoca el aborto espontáneo y eventualmente problemas en los animales recién nacidos. Se pueden encontrar quistes tisulares por todos lados, ¿sí?, en cualquier órgano. Si yo fuera su maestro de patología y les pidiera algún agente causal de enfermedad, si ustedes me ponen Toxoplasma gondii en cualquier órgano, pues ahí puede estar la lesión de Toxoplasma gondii. Perfecto, doctor. Aileen Sainz nos pregunta, ¿cuál sería la mejor o la manera correcta de eliminar heces con potencial infectivo en un entorno al aire libre como un jardín? Bueno, mira, lo ideal es que no los dejen ir al jardín, que los enseñen a defecar en sus cajas de arena. Ahora, si tú no le pones caja de arena y lo dejas salir al jardín, tienes que identificar los estercoleros. O sea, hay investigaciones en donde nos señalan que los gatos, igual que los perros, dentro del jardín de su casa, tienen sitios de predilección para realizar la defecación, ¿sí? Algún rinconcito, algún sitio en especial. Entonces, hay que identificar dónde le gusta al gato ir a defecar y como hace defeca y luego le pone tierrita, pues entonces hay que estarlos observando dónde, para que entonces tú puedas ir y con una pala y con guantes, pues levantes el excremento, lo pongas en una bolsa y lo lleves al contenedor, ¿sí? Eso es lo que se podría hacer en esos entornos. Muy bien, hay otras preguntas. Atsiri Montserrat, un humano infectado por Toxoplasma gondii, ¿qué calidad de vida tiene? ¿Cómo le afecta esto día a día? ¿Y de qué manera se presenta a base de sus actividades diarias? Bueno, esto es muy relativo, ¿no? Si el individuo es inmunocompetente, no va a pasar nada, ¿sí? Va a salirte seropositivo, pero va a ser sin signos clínicos, o sea, va a poder llevar una vida totalmente normal, ¿sí? Los casos psiquiátricos pues, son muy difíciles de determinar, ¿sí? No sabemos. Esto casi siempre está asociado a algún otro problema fisiológico que provoca baja en las defensas y eso hace que se exacerbe un poquito la actividad del parásito. Y también depende de la localización del quiste, ¿sí? No es lo mismo que el ser humano tenga un quiste en una pierna a que lo tenga en el encéfalo, ¿sí? Entonces, yo no les podría decir, no soy médico cirujano, de manera que no les podría dar mucha más información, pero en general el ser seropositivo no implica que tengas problemas clínicos. Y en el caso de las mujeres, les digo, si la primera infección es cuando están en el primer trimestre
la gestación, entonces sí va a haber consecuencias malas para el feto. No tan la señora, pues porque va a abortar, pero el feto es el que va a recibir la mayoría de los trastornos. Muy bien. Gwendolyn también nos pregunta, ¿cuáles son las enfermedades mentales que se han descrito o diagnosticado generadas por el Toxoplasma gondii? No, mira, no se han descrito enfermedades mentales por toxoplasma, sino que en pacientes psiquiátricos, cuando les hacen ahora, en los últimos años, ¿verdad? Las resonancias magnéticas aparecen a veces quistes en sistema nervioso y entonces el médico dice, bueno, pues a lo mejor esto es lo que está provocando estos problemas psiquiátricos, ¿sí? Como pasaba con la cisticercosis cerebral antes de que tuviéramos los niveles de control que tenemos ahora y que también se presentaban los cisticercos, ¿no? En el sistema nervioso. Muy bien. Laura Fernanda Zamora Cortés también nos pregunta, en caso de la presencia de gatos en establecimientos con vacas, ¿esto puede provocar algún problema hacia el ganado bovino? Bueno, mira, no les presenté los datos de ganado bovino. Estamos terminando un estudio en ganado lechero. La prevalencia de anticuerpos sí es alta, por ahí del 40%. Sin embargo, la literatura indica que el bovino es naturalmente resistente a la infección, es decir, levanta anticuerpos, porque el sistema inmune permite eso, ¿verdad? Lo que le pongamos a un mamífero se levantan anticuerpos, pero no hay reportes de abortos en los que se asocie de manera fuerte como agente causal primario toxoplasma. Es más, los clínicos generalmente no buscan Toxoplasma gondii como causa de aborto en el ganado lechero, buscan brucela, IBR, DBB, leptospirosis, micotoxinas, después Neospora canium, si no encuentran nada, y Toxoplasma gondii es muy raro, ¿sí? Entonces, no hay mucha evidencia que nos indique que puede ser una causa de aborto. Más bien son refractarios a la infección clínica. Y finalmente, Gabriela Hernández nos pregunta, ¿qué tanta prevalencia se tiene de toxoplasma en roedores? Mira, aquí en el estado nosotros no hemos trabajado los roedores, ¿sí? A nivel nacional, como vieron en la presentación, la revisión de la doctora Hernández, Cortázar, tampoco, ¿sí? Casi no tenemos datos de qué tan frecuente es en roedores. Pero la literatura internacional marca que la frecuencia de animales de los que logran agarrar y buscar los quistes a los roedores es arriba del 60%. De manera que sí es muy común que los roedores estén infectados y esto es natural, ¿no? Como los roedores comen de todo, pues es muy fácil que se infecten con los zooquistes y generen los quistes tisulares. Perfecto, doctor. Entonces, esto sería todo. Agradecemos a la audiencia por su participación y sus preguntas. Espero que haya sido de una manera muy enriquecedora para todos. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les pedimos que nos acompañen nuevamente el día de mañana a partir de las 8 en este 5º Congreso del Centro de Ciencias Agropecuarias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias.